Amén. Gloria a Dios. Así que muy contento por esta oportunidad. Agradecido al apóstol José, a la profeta Viviana. Son tiempos preciosos. Y saben que esta semana le preguntaba al Señor, ¿por qué en este 2016 en verdad hemos concretado muchas cosas con luz? Algunas cosas ya sea ministeriales y otras cosas también en lo laboral. Ambos dos estamos trabajando de lo que hemos estudiado, de lo que nos gusta hacer, y eso es un privilegio. Entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué tantas cosas en este 2016 cuando se supone que era un año de crisis, un año donde las cosas quizás no estaban tan bien? Y me recordaba esta palabra de que nosotros hemos comenzado el año con un campamento que le habíamos puesto de nombre Exodus. Y el nombre que nos había dado con mi esposa era porque entendíamos que el 2016 era un año de poder concretar. Era un año donde lo que Dios nos había prometido lo íbamos a poder alcanzar. Y así fue. Y así fue. Hoy estamos en un tiempo precioso en el Señor. Hoy estamos haciendo lo que nos gusta en muchos ámbitos. Pero también confiado de que hay muchas cosas todavía por hacer y muchas cosas por alcanzar. Amén. No me conformo con lo que hemos llegado, sino que sabemos que hay más de parte de Dios. Así que le invito a que en este tiempo usted pueda creer. Quizá hasta aquí, hasta el mes de octubre, las cosas no han salido, pero yo sé que en estos 2 meses Dios puede hacer algo grande en sus vidas. Y los cielos abiertos están para esta casa y están para los hijos de esta casa y para los hijos de obediencia de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, una palabra sencilla que no va a tardar quizá más de 20, 25 minutos. Pero es una palabra que Dios me reveló hace un tiempo y que la quería compartir a la iglesia, la quería compartir a mis amigos, a mis hermanos. Una palabra que está en Juan 20. Justo hoy es el Día de la Madre, está mi mamá acá. La verdad que feliz que esté mi mamá viendo al hijo. Dios nos ha sacado de una vida sin sentido y nos ha puesto en lugares grandes, amén. Juan 20, justo en el Día de la Madre, quiero hacer referencia a una mujer que la verdad que cuando leí este pasaje bíblico me impactó, amén. Juan 20, lo pongamos, Juan 21. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Y así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio allí y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María, diga conmigo María, se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué llora, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué llora, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, les dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María les dijo a Jesús,
María le dijo, Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ven más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que le había dicho. ¿Sí? Hasta ahí, después vamos a seguir con el pasaje. Y la verdad que en este pasaje bíblico Dios me lo reveló, me acuerdo, mi primer año de casado, estábamos ahí una mañana con Luz y Dios me revela algo. Yo hasta ese entonces, cuando leía la Biblia, leía quizás las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es quizás lo que uno remarcaba o lo que uno exaltaba o lo que uno tenía como referencia. Pero ese día me llamó la atención algo que quizás no era una promesa, que está en Juan 1, que dice que María Magdalena muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, fue a buscar a Jesús. Entonces ahí entendí que para María Magdalena Jesús era lo primero. Diga conmigo primero. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, dice la palabra, María Magdalena, después de lo que había acontecido, el día anterior había sido crucificado el Señor, ella había estado todo el día con Él, la verdad que seguramente habrá estado muy cansada, habrá estado muy agobiada, inclusive muy triste, muy angustiada, porque hasta ese entonces dice la palabra que no habían entendido los discípulos que Jesús tenía que resucitar. Pero dice que María Magdalena el día siguiente, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, fue a buscar a Jesús. Y ahí me reveló el Señor que Jesús siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas. María Magdalena había entendido que algo que ni siquiera los discípulos directos de Jesús habían entendido hasta ese entonces. Que Jesús tenía que ser el primero. Para María Magdalena Jesús era lo primero. No le importó el cansancio, no le importó la tristeza, no le importó la angustia, sino que ella se levantó y lo primero que pensó fue, tengo que ir a buscar a Jesús. Y esa es una revelación que después Dios me la fue como revelando aún más. Jesús siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas. Jesús quiere ser el primero, Jesús no sabe ocupar otros lugares. El apóstol José nos hablaba el domingo pasado que Dios quiere ser el primero, el segundo y el tercero. Y es así. Yo quizás hasta ese entonces a mis discípulos, en ese tiempo ya tenía quizá un tiempo de liderazgo, les enseñaba, vos tenés que buscar a Jesús cuando mejor te sientas en el día. Vos tenés que buscar a Dios cuando quizás menos cansados estés. Pero ese día entendí que las primeras palabras, que las primeras acciones, que lo primero que yo tengo que hacer cada mañana es poder ir a buscar a Jesús. Es poder ir a buscar a Jesús. Diga conmigo, buscar a Jesús. Él quiere ser lo primero. Hay un orden divino que estableció el Padre para que nos pueda ir bien. Y una de las cosas que entendí, cuando nosotros ponemos primero a Jesús, Él nos pone primero a nosotros. A partir de esta palabra, sencilla palabra, pero hubo un aceleramiento en mi vida y en la vida de Luz. Empezamos a tomar decisiones ya basadas en la fe, no en base al miedo, al temor, al humanismo. Porque entendimos que Jesús era el primero. Él quiere ser el primero para con nosotros. ¿Sí? Porque dice que muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a buscar a Jesús. Y cuenta que cuando llegó y vio que la roca estaba corrida, ¿qué dice? ¿Se puso a qué? A llorar. Y ahí Dios también me revelaba algo importante. ¿Cuántas veces hemos en cierta manera buscado a Dios, pero no lo hemos encontrado, y muy pocas veces nos pusimos a llorar? Generalmente es como que somos los Pedro de este pasaje bíblico que dice que María va corriendo, le dice a Pedro y al otro discípulo,
muchachos, se han llevado a Jesús. No está en el sepulcro. Ella ya estaba desesperada, dice que ya estaba llorando, estaba ansiosa porque algo había pasado. Y Pedro va y Juan y van corriendo los dos al sepulcro y me imagino la escena, estaban los tres ahí, María estaba llorando y Pedro dice, bueno, María no está, ¿qué vamos a hacer? Yo me tengo que ir a pescar, yo me tengo que ir a trabajar, yo me tengo que ir a estudiar. Muy pocas veces no encontramos a Dios y se produce algo en nuestro corazón. Generalmente estamos mucho más ansiosos por las actividades que tenemos día a día que por encontrar a la fuente de vida que es Jesús. Y eran pequeñas cosas que el Señor primeramente me estaba hablando a mí. Eran cosas que Dios me estaba revelando a mí. Yo muchas veces fui ese Pedro que dijo, bueno, la verdad que hoy leí la palabra, no entendí mucho, pero bueno, me tengo que ir a trabajar. Dios nos quiere que tengamos esa relación con Él. Dios quiere a los María Magdalena que si no nos encontramos nos ponemos a llorar. Nos quedamos. Dice que María Magdalena se quedó junto al sepulcro. Se quedó. Amén. Pasemos al 2 a ver. Dice, se han llevado al sepulcro, Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Sigamos. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Sigamos. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Ahí me di cuenta de otra cosa, que es un poco gracioso. Jesús era ordenado, evidentemente. Se levantó y acomodó todas las cosas y después recién salió de vuelta a la vida, amén. ¿Sí? Entonces entendemos que María Magdalena dice que se quedó. Entonces en ese momento entró otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta ese entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos, ahí vemos lo que le decía recién. Los discípulos regresaron a su casa. Pero miren lo que dice el capítulo. Pero María se quedó, ¿a dónde? Afuera. Llorando junto a ¿qué? El sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y mire esto. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. María Magdalena para el mediodía, después de haber buscado primero a Jesús, para el mediodía ya había entrado en lo sobrenatural. Una de las cosas que tenemos que entender para que nosotros vivamos una vida sobrenatural, Jesús sí o sí tiene que ser el primero. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos cuesta tanto las cosas. Y eso es una revelación. ¿Saben por qué muchas veces nos cuesta tanto las cosas? O quizás tenemos días buenos o días malos. Es por el desorden que tenemos en nuestra relación con Dios. Yo le garantizo y le pongo la firma donde sea, que si nosotros ponemos primero a Jesús, todas las cosas van a empezar a ser mucho más fáciles. María Magdalena, para el mediodía, ya había experimentado lo sobrenatural de Dios. Ya estaba viendo ángeles, ¿se imaginan eso? Ya estaba en lo sobrenatural. Hasta ese entonces no se habían visto ángeles. Hasta ese entonces los discípulos habían visto cosas grandes, pero de parte de Jesús para con la gente, no de ellos para con Jesús, o de ellos para con Dios. María Magdalena había entrado en un ámbito a causa de poner primero a Jesús, que era lo sobrenatural. Si quieres tener una vida sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo laboral, en lo ministerial, lo primero que tienes que hacer es poner primero a Jesús. Lo primero que tienes que hacer cada mañana es poder buscar a Jesús en las primeras horas de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Ahí lo sobrenatural comienza a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Saben que en este tiempo, algunos días, estoy viendo como una novela que se llama Moisés? Ahí mi esposa se enoja a veces y me apaga el televisor. Pero
Las veces que he visto al pueblo hebreo que era falta de entendimiento muchas veces, o que como que no se daba cuenta de la realidad. Las veces que he visto la novela, siempre hay como 100 hebreos y 2 oficiales egipcios. Yo digo, ninguno se puso a pensar en agarrarlo a esos oficiales egipcios, no sé, atarlo y empezar a escapar. Pero siempre en cierta manera como que los hijos de Dios, los cristianos, queremos hacerle difíciles las cosas a Dios. Dios tuvo que enviar 10 plagas para que ellos pudieran salir a la tierra que Dios les había prometido. Siempre que veo la novela hay como 200 hebreos trabajando, esclavos, y 2 egipcios parados así no haciendo nada. Pero no, tenemos que probar lo sobrenatural de Dios siempre. Tenemos que hacerle en cierta manera difíciles las cosas a Dios, y Dios una vez más tiene que apoyar y salir a favor de su pueblo. Este es un tiempo donde los hijos de Dios, para los tiempos que estamos viviendo, tenemos que ser hijos entendidos, hijos que caminan en lo sobrenatural, hijos que le creen a Dios, no de palabras, sino de obras, hijos de autoridad, hijos que ejercen el reinado, el sacerdocio, dentro de la casa, dentro de esta ciudad. Amén. María Magdalena para el mediodía ya había entrado en lo sobrenatural. Y esta es la parte que más me gusta. Dice que después de haber visto a los ángeles, vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué llora, mujer?, le preguntó a los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a quién. María Magdalena se había levantado muy temprano. Para las 3 de la tarde ya tenía la revelación del momento. Fue la primera en saber y ver a Jesús resucitado. Imagínense eso. ¿Quieres empezar a ver cosas más grandes? ¿Quieres empezar a hacer cosas más grandes para Dios? Ponlo primero. Ponlo primero. No ponga tu trabajo, no ponga tu familia, no pongas el dinero, no ponga inclusive el ministerio, el liderazgo. Pon a Jesús primero y todas las cosas van a empezar a ser mucho más fáciles. Para las 3 de la tarde, María tenía la revelación del momento. Ya ella había visto a Jesús resucitado. Imagínense eso. Seguramente la habrán empezado a invitar a toda la iglesia de ese tiempo porque ella vio primero a Jesús. Imagínense eso. Un Jesús resucitado que un poco como que se burla de María y le dice, allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué llora, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que significa maestro. María manejaba principios espirituales. Y a causa de poner primero a Dios, entró en lo sobrenatural, empezó a manejar revelación que ni siquiera los mismos discípulos tenían. Seguido de eso, dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo al Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María era la vocera de ese tiempo. María lo había visto a Jesús resucitado. Fue la primera, qué privilegio. Qué privilegio puede haber visto a Jesús resucitado. Sigamos. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Imagínense, hay como que cobra más importancia lo que María Magdalena había hecho muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Ella reunió a los discípulos. Ella fue la vocera que dijo, miren muchachos, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús viene a la tarde. Y dice que todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dios está buscando en este tiempo los María Magdalena, que ponen a Jesús primeros, que ponen a Jesús por encima de cualquier otra cosa. Cuando uno hace lo que hizo María Magdalena, vos te convertís en una bendición para esta generación. Esta generación necesita a María Magdalena, que pongan primero a Dios. Y cuando uno pone primero a Dios, vos te convertís en una bendición para toda esta generación. A causa de lo que ella vivió en ese día, a causa de la decisión que tomó en ese día, todo al atardecer fueron llenos del Espíritu Santo. Imaginen eso, todos habían sido empoderados a causa de la revelación que había tenido María Magdalena por poner primero a Jesús. En este tiempo tenemos que empezar a poner primero a Jesús. Y yo sé que si esta casa, si juntos podemos poner primero a Dios y ordenar nuestra relación con Dios, cosas grandes van a empezar a venir a esta casa. Y no vamos a estar sentados de ese asiento, sino que vamos a empezar a ser protagonistas de la transformación, de lo que Dios quiere hacer en Tucumán, de lo que Dios quiere hacer en cada barrio de Tucumán, de lo que Dios quiere hacer aún inclusive en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Así que le invito a que en este tiempo usted pueda, a través de esta palabra, ordenarse con Dios. Volver a ordenarse para que Jesús sea una realidad en nosotros. Para que Jesús pueda convertirse el primero en nosotros y lo sobrenatural y la revelación y el Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Acto seguido, después de este episodio, ya como a las 7 de la tarde, llega Tomás, que era uno también de los discípulos. Y los discípulos, imagínense, todos llenos del Espíritu Santo, le dice, hemos visto al Señor mientras no veía. Hemos visto al Señor, le dicen, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. No seamos los Tomás de esta generación que siempre estamos llegando tarde a todos lados. Seamos los María Magdalena de esta generación que pone a Dios primero. No es lo mismo ser portador de una revelación a que vos recibir la revelación a causa de otro. Este es un tiempo que nosotros tenemos que buscar diseño para con el Padre. Me acuerdo que una vez estábamos con mi esposa y estábamos hartos de quizás de ver noviazgos frustrados o que caían en pecado. Y nosotros entendíamos que los dos portábamos algo a causa del sacrificio que me había hecho pasar Fico 3 años de amistad especial. Eso sí fue pagar un precio, man. Y me acuerdo que en ese tiempo dije, bueno, tenemos que empezar a hacer algo. Fue nuestro primer año de casados. Tenemos que empezar a hacer algo con el noviazgo de la casa. Hasta ese entonces, mis amigos con los que yo había llegado a Cristo, lamentablemente, bueno, hoy están casados, pero se fueron mal de la casa porque se querían poner de novio en un tiempo incorrecto. Entonces dijimos, la verdad que habíamos entendido algo importante de que Dios ama a la familia y que la iglesia más poderosa en la tierra es la familia, amén. Entonces dijimos, una familia no tiene que nacer en el altar, una familia nace dentro de una amistad. Y junto con misericordia y gracia de Dios hemos armado algo que se ha convertido en una bendición, no tan solo para esta provincia, sino para otras provincias también. Y hemos visto en estos 2 años matrimonios que han sido potenciados y que hoy están siendo utilizados por Dios de una manera extraordinaria. Y eso es una honra de parte de papá que tenemos que nadie nos va a sacar. Eso es una corona que nadie nos va a borrar. El haber podido levantar familia. Para ese tiempo el apóstol José, él hablaba del púlpito, quiero tener una iglesia de familia. Quiero tener una iglesia de familia. Y habíamos comenzado quizás con las células de matrimonio que muchos quizás no han funcionado como quizás esperábamos, pero sí hubo un diseño, hubo una revelación que marcó un antes y un después para esta casa. Hoy podemos decir que hay 7, 8, 9 matrimonios que realmente adoran y aman a Dios sobre todas las cosas.
Entonces seamos los María de esta generación. Pongamos a Dios primero y Dios te va a empezar a revelar cosas que van a ser de bendición para esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Quitémonos los miedos, quitémonos las dudas, quitémonos inclusive el activismo, que muchas veces no nos deja escuchar la voz de Dios. Y ya para ir terminando, me gustaría poner Mateo 14, 22. Algo que tiene que ver con lo que el apóstol José, el padre de esta casa, está esperando para sus hijos también. Dice que después de haber Jesús dado de comer a las multitudes, a 6.000, a 5.000, acto seguido, enseguida Jesús hizo lo que los discípulos subieran a la barca, se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, gritando de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si tú eres, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y dice que Jesús ahí lo agarró, le ayudó y lo sacó. Y ahí el Señor me revelaba algo para este tiempo. Esto va directamente de mi corazón, algo que Dios me está también confrontando a mí mismo. Dice que Jesús que los discípulos se alejaron un poco en la barca, estaban medio asustados porque había muchas olas. Jesús entra en lo sobrenatural, empieza a caminar sobre las aguas, los discípulos no lo reconocen. Dice que era un fantasma, hasta que le gritó, tranquilo muchachos, soy yo. Entonces Pedro, el audaz de Pedro, había 12 discípulos ahí, y el audaz de Pedro dijo, si tú eres Jesús, haz que yo también haga lo mismo. Acto seguido dice que Pedro tuvo miedo, miró las olas, miró el viento y comenzó a hundirse. Saben que tengo mucho miedo de estar hoy parado en este lugar, pero yo soy la generación de Pedro, que quiero ser un imitador de Jesús. Quiero hacer lo que Jesús está haciendo en este tiempo en la ciudad, de lo que Jesús está haciendo en las naciones. Yo no me quiero quedar mirando y sentado en la barca como viendo a Jesús caminar sobre las aguas. Yo quiero ser el Pedro de esta generación, que por más que tenga miedo, que por más que tenga temor, que por más que erre, pueda yo también hacer lo mismo que Jesús está haciendo. Yo creo que hay esperanza para esta ciudad. Si dejamos los temores y los miedos de lado y empezamos a hacer lo que Jesús quiere que hagamos, a pesar del miedo, a pesar del temor, Pedro se animó, tuvo la audacia de poder hacer y caminar lo sobrenatural. Él no fue un discípulo más que se quedó mirando, sentado en esa silla diciendo, a ver qué Jesús hacía. Dice, si tú eres Jesús, haz que yo también haga lo mismo. Quizás muchas veces los predicadores dijeron, sí, Pedro tuvo miedo, pero ese miedo lo llevó a que 2 capítulos después le dice Jesús, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, tú eres el Pedro, el Hijo de Dios, y tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús está esperando que nosotros tengamos actitudes diferentes en este tiempo y que queramos ser protagonistas de la transformación. ¿Cuántos dicen amén? 2 capítulos después, Jesús se acerca a Pedro y dice, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, tú eres Pedro, el Hijo de Dios viviente. Y tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí está el Pedro que tenía miedo. Ahí está el Pedro que tenía temor. Hoy Pedro es uno de los personajes bíblicos que mayor gloria aportó en la tierra. Y eso es algo que no se lo quita a nadie. Nos animemos a volver a llenar estas sillas. Nos animemos a volver a hacer cosas locas para Dios.
Mire, cada vez que hablo con el apóstol José, a pesar de la edad que tiene un entusiasmo tremendo. Y yo con 26 años, quizás estoy pensando en algunas cosas y él, hoy viajó a Israel. Todavía, estoy orando por él porque en Israel, mi papá está en Israel. Y si mi papá puede ir a Israel, yo voy a poder ir 1, 2, 3, 4, 5 y las veces que a mí se me antoje ir, porque esa es mi herencia, amén. Póngase de pie y vamos a orar. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has mostrado a través de esta mujer que decidió, a pesar de la angustia, a pesar del cansancio, a pesar del temor, poder ponerte a ti primero, Señor. Padre, que tú en este tiempo nos puedas revelar la importancia de ponerte primero a ti, Señor. Padre, yo declaro que en este tiempo, Señor, nuestra relación con Dios se comienza a ordenar. Para que todo aquello que tú has pensado para nosotros, para nuestra familia, para esta casa inclusive, Señor, comienza a ser una realidad en nosotros, Señor. Yo declaro que lo sobrenatural comienza a ser una realidad en nuestras vidas, Señor. Que vamos a empezar a hacer las cosas que nos gustan hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. A causa de ponerte primero a ti, Señor. Yo declaro, Señor, que los miedos, los temores, Señor, se convierten en audacia, Señor, para poder alcanzar destinos de gloria, para poder alcanzar destinos proféticos, para poder alcanzar, Señor, los lugares, Señor, que tú has prometido para tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús viene un tiempo nuevo para esta casa, Señor, donde, Señor, vamos a ver cosas, Señor, que todavía no hemos visto, Señor, y la gloria, Señor, postrera, Señor, yo declaro que va a ser, Señor, mayor que la primera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria.